Hola cinéfilos, bienvenidos a Más Placeres Culpables, tu canal de confianza donde celebramos lo mejor del cine de entretenimiento sin complejos, sin prejuicios y con todo el cariño por esas películas que tantos nos hacen disfrutar. Hoy os traigo una entrega muy especial de una saga que no se anda con sutilezas, porque cuando la muerte tiene un plan no hay escapatoria. Hablamos de Destino Final 4, también conocida como La muerte se ha dejado lo mejor para el final, una película que se lanzó en 2009 y que vino con ganas de arrancarnos el alma en 3D. Y empezamos a continuación. Más placeres culpables. Pues continuamos con nuestro análisis, nuestro repaso a las películas de la saga Destino Final, con esta Destino Final, la muerte se ha dejado lo mejor para el final, cosa que al final no era así porque hubo otra parte después y otra que nos viene ahora. La historia vuelve a su fórmula clásica pero efectiva. Un joven tiene una premonición sobre un accidente mortal, esta vez en un circuito de carreras. Gracias a esa visión logra salvarse él y un pequeño grupo, pero como ya sabemos, la muerte no deja cabos sueltos. Uno a uno los supervivientes comenzarán a caer en una cadena de muertes tan sangrientas como creativas. Y por si fuera poco, esta vez hay premoniciones dentro de premoniciones, giros dentro de los giros. Lo primero que llama la atención es su duración. Es la más corta de la saga, con apenas 80 minutos. Pero lejos de ser una debilidad, esto juega a su favor, como ocurría en las anteriores. Destino Final 4 va al grano, sin rodeos, sin rellenos, sin respiración. Acción, tensión y muertes desde el minuto 1. Y hablando de ese primer minuto, el accidente del circuito de NASCAR es sin duda uno de los más espectaculares y locos de toda la saga. Un estallido de metal, fuego, neumáticos asesinos y cadáveres volando por los aires, todo grabado con una precisión milimétrica para ser disfrutado con las ridículas pero efectivas gafas 3D de la época. Sí, esta fue la primera entrega de la saga filmada íntegramente en 3D, no solo convertida en postproducción. Y se nota. Hay objetos volando hacia la cámara, sangre salpicando en primer plano y muertes diseñadas para sacarte un ¡ah! Y una sonrisa al mismo tiempo. Es un festín de trucos visuales que, aunque hoy pueda parecer un poco vintage, en su día eran todo un espectáculo. Y si pensabas que ya lo habías visto todo, prepárate. Destino Final 4 lleva las muertes a otro nivel. Más gore, más exageradas, más ingeniosas. Desde una sala de belleza con resultados fatales hasta una piscina con desagüe mortal, cada secuencia busca superar a la anterior en creatividad macabra. Detrás de las cámaras vuelve David R. Ellis, director también de Destino Final 2, además de otras joyas de culto como Serpientes en el avión o Celular. Ellis entendía perfectamente qué quería el público de esta saga: tensión, sangre y una muerte creativa cada 10 minutos. Y nos lo dio. El guión corre a cargo de Eric Bress, co-guionista de la primera entrega y también responsable del efecto mariposa. Aunque no hay un desarrollo de personajes muy profundo, el libreto está diseñado para que cada escena avance con ritmo y sorprenda con nuevas vueltas de tuerca. Las premoniciones dentro de premoniciones son una vuelta de tuerca interesante al concepto original. El reparto está encabezado por Bobby Campo en el rol del protagonista Nick. Aunque su carrera no explotó después de esta película, ha seguido trabajando en series como Scream, la serie de televisión. Le acompaña Chantel Van Santel, que más adelante destacaría en The Voice y For All Mankind, y Michael T. Williamson, al que seguro recuerdas como Bubba en Forrest Gump. También aparece Nick Zano, muy conocido hoy en día por su papel en Legends of Tomorrow. Destino Final 4 no es la entrega más original de la saga y algunos diálogos podrían haber salido de un guión automático, pero hay que reconocerle sus virtudes. Va al grano, entretiene y nos entrega algunas de las muertes más exageradas y gores de toda la franquicia. La idea de las premoniciones en bucle es un toque interesante y el uso del 3D, aunque hoy suene a reliquia, le da un sabor único. Es una cinta perfecta para una noche de palomitas y risas nerviosas, ideal para fans del terror sin pretensiones, del slasher sangriento y del cine espectáculo. Mi nota personal, 3/5. No reinventa la fórmula, pero cumple sobradamente con lo que promete. Una carnicería divertida en alta definición. En resumen, Destino Final 4 es una montaña rusa, o mejor dicho, una pista de carreras de horror y diversión. Una película que sabe lo que es y no se avergüenza en absoluto de serlo. Y por eso la disfrutamos. Si te gustan las muertes creativas, los efectos exagerados y las películas que no te dejan respirar, esta es para ti. No olvides suscribirte a Más Placeres Culpables para más análisis como este. Y si aún no lo has visto, pásate por nuestro vídeo anterior sobre Destino Final 3, donde analizamos la película anterior de la saga. Nos vemos en la próxima, cinéfilos, y recuerda, si tienes una premonición, sal corriendo. Más placeres culpables.